Todos conocemos la historia de Alejandro Magno, ¿verdad? El legendario genio militar que conquistó prácticamente todo el mundo conocido. Su brillantez en el campo de batalla, es algo que nadie pone en duda. Pero claro, detrás de cada gran ejército siempre hay una pregunta todavía más grande. ¿De dónde salió el dinero? Pues hoy vamos a desgranar la increíble y bastante desconocida historia económica que hay detrás de sus conquistas. A ver, vamos al lío. Cuando Alejandro se lanzó a la aventura, en el Tesoro Real tenía la friolera de 60 talentos. Para que nos hagamos una idea, con un talento se podía pagar el sueldo de unas 1000 personas durante un año. O sea, 60 talentos era una cantidad ridículamente pequeña. No tenía ni para empezar. Y por si fuera poco, la cosa era aún peor. No es que tuviera poco dinero, no. Es que además había heredado de su padre una deuda de 800 talentos. Vamos, que para que nos entendamos, estaba en la ruina, totalmente quebrado. Y ahora viene lo bueno. Para pagar a su ejército de 35.000 hombres, solo durante un año necesitaba como mínimo 2.000 talentos. La diferencia entre lo que tenía y lo que necesitaba era un abismo. Aquí hay algo que no encaja, ¿no? Así que empecemos por el principio de este enigma. ¿Cómo es posible que un tipo a punto de cambiar el mundo tuviera, literalmente, los bolsillos vacíos? Bueno, su padre, Filipo II, había puesto algunas bases. Eso es verdad. Conquistó minas de oro que daban unas 26 toneladas al año y hasta creó una moneda de referencia, el famoso filipeo. Pero también se gastó auténticas fortunas en tecnología militar punta, como catapultas o torres de asedio. Creó un ejército imparable, sí, pero a un coste que era una auténtica locura, imposible de mantener. O sea que el resumen de la herencia es este. Alejandro recibió el mejor ejército del mundo, sí, pero también un estado en bancarrota para financiarlo. Tenía la máquina de guerra perfecta, pero ¿el problema? No tenía ni una gota de combustible para arrancarla. Y es justo aquí donde la historia da un giro de guión total. La invasión de Persia no fue solo un acto de venganza o de ambición, fue, en realidad, una apuesta desesperada, un todo o nada en toda regla. Los historiadores lo describen muy bien como una patada hacia adelante. Alejandro no se lanzó a conquistar el imperio más rico del mundo porque le apeteciera, no, lo hizo por pura y dura necesidad. Tenía que conseguir nuevas fuentes de ingresos y rápido, antes de que su propio reino se hundiera por las deudas. Y ojo, que fue súper pragmático. A medida que iba conquistando, mantenía las estructuras administrativas persas tal cual. ¿Para qué? Para que los impuestos siguieran llegando sin problemas. Incluso envió a sus propios exploradores a buscar nuevas minas de oro. No era solo conquistar por conquistar, era una búsqueda desesperada de cash. Así que lo que empezó como una carrera a la desesperada para no quebrar, se convirtió en la mayor conquista de la historia. Y entonces, justo después de derrotar a Darío III, la apuesta le salió redonda, pero de una forma que ni él mismo se esperaba. Porque no se hizo con el tesoro de un rey, no. Se hizo con la riqueza acumulada por civilizaciones enteras durante 3 milenios. Era el oro de los asirios, de los babilonios, de los persas. Imaginaos, era la riqueza de 3000 años de historia acumulada. Para que nos hagamos una idea de la burrada que era eso, se calcula que el tesoro equivalía a más de 5000 toneladas de plata, una fortuna tan colosal que iba a cambiar por completo la economía del mundo conocido. Y este dato es buenísimo para entenderlo. Solo el trono personal de Darío III valía 3000 talentos, 50 veces más que todo el dinero que Alejandro tenía en la caja al empezar. Un solo mueble, valía más que todo su reino. Increíble. Pero claro, inyectar de repente tantísimo dinero en la economía tuvo una consecuencia, una que nos suena muchísimo hoy en día y que cambiaría el mundo griego para siempre. A ver, ¿qué hizo Alejandro? Pues cogió todo ese tesoro y, ¡hala!, a repartirlo. Acuñó monedas, pagó a sus soldados, puso tanto dinero en circulación de golpe que provocó la primera inflación de la que tenemos registro en la historia. O sea, un aumento general de los precios y, claro, la caída del valor del dinero. Y el efecto dominó fue instantáneo. El oro y la plata empezaron a fluir a lo bestia. Los soldados y los ciudadanos se pusieron a gastar como si no hubiera un mañana. La demanda se disparó por las nubes y como resultado, los salarios, los precios, el coste de la vida, todo se cuadruplicó. Pero aquí viene lo más irónico de todo. A pesar de ser más ricos de lo que habían soñado, la mayoría de sus soldados gastaron tantísimo que acabaron endeudados hasta las cejas. La propia riqueza les generó una crisis completamente nueva. Y la solución que se le ocurrió a Alejandro, tela.
muy controvertida. En las famosas bodas de Susa, Bai anuncia que va a pagar todas las deudas de sus soldados. Básicamente, les hizo un rescate a los que habían derrochado el dinero, mientras que los que habían ahorrado y habían sido responsables no recibieron nada. Seguramente lo hizo para evitar un motín, pero la decisión, como os podéis imaginar, fue muy polémica. Vale, vamos a atar cabos, porque toda esta historia nos lleva a una conclusión bastante heavy sobre la verdadera situación de Alejandro. La metáfora que mejor lo describe es que estaba montado en un tigre. No podía parar de conquistar. Y no es que no quisiera, es que no podía. Si se bajaba del tigre, se lo comía. Toda su máquina económico-militar necesitaba una expansión constante para no venirse abajo. Así que no era solo un conquistador. En realidad, estaba atrapado gestionando una burbuja militar gigante que él mismo había inflado. Necesitaba botines sin parar, nuevas tierras, nuevos ingresos, todo para pagar a un ejército cada vez más caro y para mantener a flote una economía recalentada por la inflación que él mismo había provocado. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, la que lo cambia todo. Si miramos su historia con estas gafas económicas, la cuestión ya no es solo si fue un genio militar. La pregunta es, ¿fue Alejandro realmente el dueño de su destino o acabó siendo un prisionero, una víctima de su propia imparable máquina económica?